Hola, por aquí vamos a presentarles un tema sumamente interesante de un personaje real, eh, una delincuente criminal de nombre Susan Smith. Eh, Mi nombre es María Gabriela Estaba, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Católica Santa Rosa y mi profesor David Jiménez. En esta oportunidad les voy a presentar, como ya les dije, un caso muy interesante que encontré muy interesante entre la variedad que nos presentó nuestro profesor, como es Susan Smith. Primero que nada vamos a conocer su parte de su estudio metodológico de su historia biológica y lo que fue su vida. Pues aquí tenemos una niña que nace en un hogar estable, padre, madre, hermanos, y una niña aparentemente deseada, de un hogar aparentemente estable, en donde sus padres, la señora Linda y el señor Harry, la procrean esta niña de nombre Susan. Bien, entonces dentro de este personaje hay muchos factores biológicos y muchos factores de psicológicos y de la sociedad que más adelante lo vamos a ir viendo, y es sumamente importante e interesante todos los elementos que en ella conforman. Como ya les decía, dentro de su método histórico biológico, pues tenemos a una niña que sus padres colocan por nombre Susan Lane. Ella nació en un estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, y aparentemente todo se desenvolvía bien. Al cabo de unos pocos años la pareja decide divorciarse, y de esta manera pues lo más digamos que sorprendente de lo que sucede después de la separación es que el papá de Susan decide suicidarse. No soporta de alguna manera lo que representó la forma en que el hogar pues se desintegra, y este señor Harry Vaughan se decide acabar con su vida. Sin embargo, podemos observar que posterior a que pasan todos estos hechos, que la familia se desintegra, está el divorcio de los padres, la familia se desintegra, el señor Harry se suicida, la señora Linda al poco tiempo pues se vuelve a casar con un señor muy exitoso empresario, y fue muy rápido todos estos acontecimientos dentro de la vida de Susan. Digamos que tuvieron una boda rápida. Vamos a recordar que estamos hablando de que este personaje que aparece nuevo en la vida de Susan, un padrastro de un reconocimiento social bastante alto, digamos que la señora Linda pues le gustó mucho el haber escalado de alguna manera esa parte social, de clase social. Y lo más también resaltante después de este suceso, que ellos cambian de casa, cambian de una nueva estatus social, Susan es violada por este padrastro, y aún a pesar de esto que le sucedió a ella tan fuerte, ella se lo comunica a su madre, lo comunica a la familia, y entonces sucede todo un escándalo a nivel familiar. Pero sin embargo la mamá en un momento demostró que esto le afectara a ella en su relación madre-hija, sino que lo que le afectaba era
su parte de estabilidad del matrimonio, puesto de que ella en ningún momento, en todas las investigaciones que realicé, todo lo que estudié, todo lo que leí y todos los videos que vi con respecto a este caso, nunca se observa la afectación de la parte de la madre con respecto a su hija, con todas estas cosas que le suceden. Sin embargo, Susan, después de todo este suceso de haber sido violada por su padre y no tener ningún apoyo emocional, Susan intenta a sus 13 años suicidarse, acabar con su vida. Esto nos dice de alguna manera, estudiando la personalidad de este personaje, de Susan, vemos como ella, tan pequeña, siendo una adolescente, se ve emocionalmente afectada, quizás entraría en una depresión bastante fuerte, no tenía la figura de su papá, y ella repite ese patrón, el patrón: mi papá resolvió suicidarse, pues yo voy a hacer lo mismo. Ella quiso acabar con su vida a tan corta edad. Posterior a esto, nosotros nos encontramos que, como ya les mencioné, todo esto quedó allí en la familia, no salió de ahí, y eso pasó. No pasó más nada, siguió la vida de la familia. Susan, sin embargo, continúa su estudio, continúa su vida. Es importante, y lo vi muy un factor bien muy determinante para resaltar que Susan es una estudiante bastante destacada, una muchacha bonita, enérgica, y participaba en todas las actividades de su colegio, aún a pesar de todo lo que ya hemos visto, de toda la parte emocional como ha sido afectada, de no contar con su mamá, de no contar con su padre, de haber sido violada. Susan, sin embargo, se desenvuelve en un ámbito escolar bastante satisfactorio. Cuando ella cumple los 16 años, viendo toda esta situación que le había pasado con el señor Beverly Russell, de la violación y todo lo demás, Susan sigue con su vida, continúa con su vida a pesar de todas las cosas que le pasó a nivel de la familia, de no tener el apoyo, de todas las cosas que le sucedieron, y de esa presión, vamos a decir familiar, porque es bastante rudo y duro para una jovencita de 13 a los 17 años, todas las cosas que le pasaron, haber soportado tantas cosas. Ella busca la manera de salir de ese hogar, busca un trabajo en sus vacaciones, y en este nuevo empleo que ella consigue a sus 17 años, ella lo ve como una salida, como una válvula de escape, como dicen al nivel psiquiátrico. Ella busca una válvula de escape, de estar en otra actividad, y se va y busca un trabajo que le permita desenvolverse entre un mundo de adultos y poder salir de, como dice acá, como dice la investigación, salir del horror que ella vivía. Es bastante duro para ella toda esa situación. Ahora, en ese empleo que ella consigue en un supermercado Winn-Dixie, es una importante cadena de supermercados, ella consigue un empleo de cajera. Ahí ella encuentra el amor, bueno, vamos a decirlo que por partida doble, puesto que ella allí conoce al joven David Smith. Por eso es que ella posterior adopta su apellido como Susan Smith, porque se casa con este jovencito un poco menor que ella, David Smith, quienes se conocen en la secundaria. Sin embargo, en este mismo supermercado, digamos que ella también tiene otro amor, que luego el jovencito se entera, porque una vez que Susan mantiene relaciones con David, ellos salían, mantenían una relación de jóvenes y adolescentes sana. Sin embargo, Susan, a la par de esta relación, también mantuvo relaciones con un jefe del mismo, en el mismo trabajo, en la misma cadena de supermercados, y de este señor ella queda embarazada. Posterior a eso, ese embarazo duró muy poco. Ella
aborta, y después de este aborto ella intenta nuevamente suicidarse. Cae en una profunda depresión, y de esta depresión la salva David, este muchacho que ella sintió que era como su alma gemela, y por lo tanto ella mantiene posterior a esto una relación más formal con David. Ella no pudo mantener esa relación que tenía con ese señor en el supermercado, con esa otra persona, puesto que era una persona que era un hombre casado, resultaba de un vínculo prohibido, estaba realmente devastada y desolada. Susan y David se gradúan entonces en el año 89, ellos se la llevaban muy bien, era una pareja adolescente bastante jóvenes, y en eso, en mis investigaciones logro ver que al poco tiempo, en marzo del 91, la pareja de estos jóvenes deciden casarse y se sentía en ese momento muy feliz, muy extremadamente feliz. Sin embargo, esa felicidad a ellos les dura muy poco tiempo, porque a la familia de su ahora esposo, de David, al momento de que ellos se casan, durante la ceremonia se enteran de que su hermano, el hermano de David, muere, y lógicamente pues el ánimo de la familia de David era bastante triste, y semanas después su suegro, papá de David, intenta también suicidarse, y la madre de David se mudó de la ciudad, y fue un dolor muy grande que vive la parte de David, su ahora esposo. Su felicidad no fue, digamos, del todo completa, puesto que esto lo empañó de alguna manera. Posterior a esto, en los estudios y los análisis que realizo sobre el personaje, sobre esta delincuente criminal, veo que la felicidad de este matrimonio le duró poco. Sin embargo, ellos funcionaban muy bien, unos jóvenes con una edad muy contemporánea. Eran, a pesar de todo que eran jóvenes, eran totalmente diferentes los caracteres. David sentía que la madre de Susan se metía mucho en su vida y que era muy controladora. Nace posterior al poco tiempo su primer hijo, Michelle Daniel Smith, y nace en octubre del 91, y en marzo siguiente nace en el marzo siguiente, posterior al nacimiento de su primer hijo, antes de su primer aniversario, no habían tenido ni siquiera un año, la pareja se separó. Los meses siguientes, de ida y vuelta de ellos, hubo varios intentos de reconciliación, pero fracasaban, no tenían éxito. Ahora bien, en septiembre del 92, cuando Susan le informa a David que está nuevamente embarazada de su nuevo bebé, al cual le pusieron por nombre Alexander Stiller Smith, y nace el 5 de agosto del 93. Y en ese septiembre, posteriormente, el niño nació en agosto, segundo bebé, inmediatamente al mes siguiente, la pareja decide definitivamente separarse. Entonces Susan, a los 23 años de edad, decide no seguir trabajando donde estaba David, en ese supermercado, y acudió a varios otros lugares a hacer entrevistas, a conseguir otro trabajo, y consigue un puesto en una empresa muy importante textilera que se llama Conso Productos. Aquí también, así como pasó en la cadena de supermercados, al poco tiempo ella avanzó, una muchacha muy inteligente, muy destacada. Ella rápidamente asciende el cargo de asistente ejecutiva de la empresa. Pero como es un espiral, todo parecía repetirse, entonces en esa empresa también consigue un nido de amor, un nuevo amor. Ella en ese nuevo trabajo se enamora perdidamente de un chico que se llama Tom Figley, que es un chico diseñador de 27 años, que además de trabajar con ella, era hijo de su jefe.
Realmente Susan se siente súper atraída por este personaje de Tom, por este hombre que era un hombre de una buena estatus social, estudiado, un joven muy buen mozo, y realmente era lo que Susan había buscado desde siempre, desde su principio. Y apenas lo vio, quedó enamorada de él. Ellos comenzaron a salir. Por otra parte, David, su esposo, el papá de sus hijos, trató de reconciliarse con ella y no, Susan lo rechazó totalmente y él optó por pedirle el divorcio a Susan. Ahora bien, fíjense, vamos a continuar aquí con la historia. Finalmente, entonces, en el año 94, Susan y David se divorcian. Susan, en vez de estar contenta, se sintió bastante triste por este capítulo que cerraba en su vida, y posterior a esto ella recibe una carta de su amor de Tom, el cual este elemento de esta carta es determinante para los hechos en los cuales se termina involucrada Susan, puesto de que ese amor tan grande que ella sentía por este nuevo muchacho, por este joven que conoció en esta nueva empresa, Tom, él, después de salir con ella, después de mantener con ella una relación, él analiza y se da cuenta de que no es conveniente de esa relación que mantiene con Susan, y él decide dejarle una carta. Él de alguna manera criticaba sus actitudes, su forma, de su modo de vida, y de una manera muy tajante le pone el punto final a la relación. Él le coloca en la carta unas frases muy duras para ella, las cuales le dice, por ejemplo: si quieres atrapar a un buen chico como yo algún día, como él, tienes que actuar como una buena chica. Y ya sabes, las chicas buenas no se acuestan con hombres casados. Él de una manera aquí le está recriminando porque se entera de que ella había mantenido relaciones con un hombre casado, como le pasó en la cadena de supermercados. Ella desde el principio, con la relación con Tom, ella fue honesta con él y le dijo prácticamente todo lo que había pasado, lo que ella había pasado en su vida. Además, le deja bien claro en esta carta que no deseaba ser padre, que Tom en este momento él le dice que él no desea ser padre, ni cuidar hijos ajenos. Fíjese que en la carta textualmente le coloca: hay cosas en tu vida que no son para mí, y si estoy hablando de tus hijos, estoy seguro de que son buenos, pero no importa cuán buenos sean, el hecho es que yo no deseo tener hijos. Esto para Susan fue bastante doloroso, como mujer, como madre, como mujer, más que todo como mujer, la descabrajó, la devastó por completo. Estas palabras la impactaron, sintió que su corazón se partía, intentó varias veces ver a Tom, le lloró, lo regó, le contó los dolores más íntimos que había atravesado en su vida. Sin embargo, Tom le decía que todo había terminado. La semana siguiente, Susan se mostró cada vez muy obsesionada por Tom. Le preguntaba a los amigos que si le hablaba de ella, que si habían estado con él. Cuando le contaron que él jamás la mencionaba, se quedaba muy callada, angustiada, porque de alguna manera sentía que él no la tomaba en cuenta para nada. Estas palabras la impactaron, la paralizaron. Intentó varias veces hablar con él, pero no había caso con esto. Es una forma de ella como mujer. Se sintió muy frustrada en cuanto a ese amor, a ese deseo que ella tenía, esa forma tan desbocada de amor que sentía ella por Tom, hasta que ella decide de alguna manera, ella buscó y analizó y se dio cuenta y pensó, si mis hijos no están, si los niños no están, no existen, de repente Tom sí va a querer
estar conmigo, Tom si me va a querer, Tom si se va a casar conmigo, va a querer tener una relación conmigo. Era lo que Susan quería, lo que más deseaba. Y es por esto que ella sucede esta noche fatal. Mientras los niños dormían, apenas eran las 8 de la noche, ya los niños habían cenado. Esto sucedió un 25 de octubre del año 1994, en un otoño. Estaba avanzando el frío de la noche y ella los despertó. No le costó mucho levantar a los bebés, estaban un tanto desabrigados y en media, los llevó a su carro marca Mazda, y allí los sentó, los puso bien sentados atrás con el cinturón de seguridad y empezó a manejar. A ella la actividad de manejar la relajaba mucho, pero no en esta vez. Ella por su mente no dejaba de pasar las palabras de Tom y la estaban volviendo loca. Todo le dolía demasiado. Ella no podía dejar de una manera incesante tener eso en su pensamiento. Y después de atravesar un largo camino rural, terminó en un lago que se llama John DeLong. Y no lo pensó mucho, no podía pensar, tenía que actuar. Estacionó el auto en la rampa de los botes, donde se colocan los botes, sacó la palanca del cambio, quitó el freno de mano, pasaron 5 minutos y 52 segundos y el auto desapareció, se lo tragó el lago. Y en él se habían ido sus hijos, era el fin o el principio. Ella solo salió corriendo y se sintió libre. Esto es lo que se presume de esta investigación, de este hecho. Posterior a este hecho, Susan sale corriendo y golpea desesperada la puerta en plena noche, llora y le cuenta a las personas, a sus amigas, que la apuntaron en la cabeza. Según su historia, hubo un asaltante que le había ordenado salir de la ciudad y allí le había obligado a salir del auto sin poder ella salir con sus hijos. Solo dijo recordar el llanto de sus hijos. Ese fue lo que ella relató, esa fue la historia que ella recreó, que ella inventó, en la cual ella pensó que le iba a servir de coartada para poder salir airosa de todo este hecho tan horrible que ella había cometido. Antes de que llegara la policía, la familia McClone se acercó hasta la ruta esperando que el secuestrador hubiese dejado a los niños en el camino. Ese fue el comienzo de una intensa búsqueda a nivel nacional que se puso en marcha para encontrar a los menores. Este hecho fue de mucha conmoción al nivel de esta sociedad. Muchas personas estaban de las familias consternadas, pendientes de un supuesto secuestro donde se habían llevado los hijos de Susan y pasaron varios días, 9 días para ser exacto, donde Susan sostuvo esa mentira. Tuvieron en la búsqueda a la policía día y noche, lloraba por la televisión, suplicaba para que aparecieran sus hijos. Todo esto tuvo un abordaje periodístico bastante fuerte. Sin embargo, todos los medios de comunicación le prestaron atención, incluso esto llegó a salir a nivel de toda la cadena nacional de los Estados Unidos. Ella decía, por ejemplo, mi corazón me duele tanto que no puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer nada más que pensar en ello. Esto decía Susan entre lágrimas en una audiencia que le hicieron, estaba muy consternada y esta joven de 23 años lograba mucha empatía en la sociedad. Finalmente ella utilizaba una frase que decía, no creo que una madre quiera a sus hijos más que yo. Esto manifestó Susan a los medios y a la prensa y a todos los medios de televisión. Salía en estos medios con David, con su esposo, el papá de los niños. La pareja se mostró unida,
mostraran videos de los niños, y le rogó al secuestrador, el papá de los niños, David, que los cuidaran, que lo alimentaran bien. Sin embargo, para la policía había unas cosas que no estaban muy claras. Así como David había pasado detector de mentiras, David lo pasó sin ningún tipo de inconveniente. La prueba de polígrafo había resultado más confusa en el caso de Susan. Su testimonio no tenía consistencia, era muy inconsistente. Los investigadores tuvieron muchas dudas en cuanto a esta investigación. En el lugar del secuestro no hubiese otro auto, como había declarado. Cuando estuvo en el semáforo, cuando se ponía en rojo, había otro vehículo en el cruce, porque nadie intervino, porque había muchas interrogantes en cuanto a esta declaración que había hecho la madre, que cómo sucedieron los hechos. En esta investigación entonces se descubrieron dos mentiras, porque la joven había aseverado que al ver a una amiga que la demitió y que la había detenido en un supermercado en que nadie la había visto. Finalmente el 3 de noviembre la citaron para un nuevo interrogatorio, y durante el encuentro el sheriff, que por nombre tiene Howard Girl, no le creía ni una palabra sobre el secuestro. Lo dejó él bien claro de que él no le creía absolutamente nada. Y hasta que llegó un momento de que Susan se quebró y confiesa su delito. Estaba como en un estado de trance, le pedía a los agentes incluso le pidió a los policías, a todos los oficiales, que rezaran por ella. Describió absolutamente todo de cómo ella había realizado todo para que sucediera la muerte de sus hijos. Intentó aclarar que en realidad ella se había querido primero era suicidar, pero no había podido, que había saltado a último momento del auto, pero finalmente ya nadie le creía nada, ya nadie la escuchaba, no tenía ningún tipo de aceptación ante este hecho tan horrible, en la cual ella terminó confesando. Partiendo entonces desde el área de la criminalística como apoyo de la criminología, en esta área de la criminología, la policía y los expertos utilizaron unos buzos para rescatar el vehículo, y todavía el cuerpo de los niños estaba adentro. Incluso dentro del auto se encontró la carta que le escribió Tom, y en la autopsia finalmente reveló que los niños estaban vivos cuando el agua los alcanzó. Es un horror totalmente. Ahora el mundo sabía ahora que Susan los había asesinado a sangre fría, sin el más mínima piedad, con tal de no perder a Tom, a su amante, al hombre que ella, del cual ella se enamoró perdidamente. Susan fue juzgada, y mientras la fiscalía mostraba la prueba de este cruel asesinato, en el juzgado ella lloró, se mostró sumamente triste, y tras 10 días de proceso, sus miembros solo les tomó 2 horas para llegar a un veredicto. Y finalmente el 28 de julio del 95 fue condenada a cadena perpetua, con la posibilidad de una libertad condicional a cumplir los 30 años. En el 2005 se espera que cuando ella tenga 53 años, Susan Smith pueda salir. Ahora bien, dentro de los aportes de la criminalística en la investigación, tenemos que dentro de la escena de crimen se conoce que ocurrió en el lago llamado de Orlando. En el fondo de este lago unos buzos localizaron al Mazda a 30 metros de la orilla. Dentro del Mazda estaban los cuerpos de Michelle y Alex Smith. Los niños se encontraban en los asientos posteriores del carro, atados con el cinturón de seguridad. En el carro también, como ya lo dije, se halló la carta que Susan había recibido de su ex amante, de Tom. Las víctimas eran sus hijos, Michelle, que tenía 3 años, y Alex, de apenas 14 mesecitos de edad. Dentro de la información forense del caso se encontró que los niños fallecieron por ahogamiento el 25 de octubre de 1994 en las horas de la noche. Como información de los reportes policiales, se encontró que Susan Smith, madre de los niños, declaró a la policía que fue asaltada con una pistola por un hombre afroamericano, y a su vez dijo que había secuestrado a sus hijos. Estos hechos
se llega a esta conclusión que la violencia es súbita por parte de su victimario, que organiza y planea la agresión, usa métodos de control y personaliza a sus víctimas. Esto es importante destacarlo desde un principio. Ahora bien, del análisis psicológico o psiquiátrico, partiendo de la criminología, ¿verdad? Porque, ¿qué vamos a ver aquí ahora? Por medio de la criminología, podemos estudiar al criminal, un delincuente criminal de una manera integral. Por eso partimos esta investigación desde sus aportes histórico-biológicos para estudiar todo lo que es este personaje, todo este delincuente, lo estudiamos desde su parte biológica, partiendo de todos los detalles que nos pueda aportar la investigación para estudiarlo a profundidad y conocer su personalidad, desde su nacimiento, su desarrollo, su entorno familiar, su desenvolvimiento en la sociedad. Ahora bien, ¿qué sucedió con este individuo? ¿Qué factores psicosociales influyeron para que en este caso Susan se convirtiera en una criminal? La criminología nos permite, a través del estudio de un equipo multidisciplinario, tener detalles y un estudio más profundo del individuo con factores biológicos y sociales, y esto nos va a decir por qué se convirtió en un criminal, por qué, qué fue lo que más influyó en ella. Al estudiar el caso de Susan Smith, yo encuentro que tenemos aquí a una joven que nace de un hogar estable. A lo largo de su desarrollo como ser humano influyeron muchos factores. Yo observo que ella era un ser humano muy inestable en su parte emocional. Al divorciarse de su papá y posteriormente la separación de su papá, inmediatamente su padre se suicida. Que encuentra ella aquí como ser humano? Una inestabilidad emocional, la salida de su papá, del ver que su hogar se desintegra, él no se ve de esta manera, se ve sin su hogar y él decide acabar con su vida. Esto es un mensaje para ella, siendo ella apenas una adolescente de 13 años, es bastante fuerte para cualquier persona, para cualquier ser humano. En este caso de Susan, que estamos hablando de ella. Su mamá, sin embargo, se muestra durante toda esta investigación que yo realizo, que yo realicé, observa a una madre muy apática, muy poco llegada a ella. Es un personaje que tiene un rol en la vida de Susan muy escaso en cuanto a la parte afectiva. Su mamá lo que demuestra en todo momento, tiene una pareja, inmediatamente me buscó otra, le ofrece una estabilidad económica más superior. Ese es el patrón que ella le transmite a su hija, y si nosotros nos ponemos a analizarlo, lo vemos que Susan lo repitió igual exactamente a su mamá. Poco amor a los hijos, poco afecto hacia los hijos, un valor más relevante hacia la pareja. Este es el que yo necesito, este es el que me va a dar la estabilidad, este es la persona que yo necesito y quiero en mi vida. Fíjense que cuando yo les narré el hecho de que la mamá se entera de que su esposo, su nuevo esposo, viola a su hija, ella no le da ninguna importancia, simplemente la importancia que ella le da es que no quiere el escándalo, que no quiere desestabilizar su matrimonio, y a su hija no le da ningún tipo de apoyo emocional. Fíjense que ya a los 17 años Susan intenta nuevamente suicidarse porque ella no ve cómo no obtiene ningún tipo de apoyo en la familia. El error de la madre, ella no observé que lo tuvo en ningún momento. Como ya le dije, en este momento, cuando yo les hablo de esa parte del afecto de la madre, comienzo entonces a ver, en cuanto al estudio filosófico de todos los filósofos y estudiosos, psicólogos y psiquiatras que hemos estudiado aquí en esta cátedra con el profesor David Jiménez, encuentro muy adecuado en la teoría del desapego. Y dentro de estas teorías del desapego, del apego y el desapego que nos habla y nos dice el estudioso Sigmund Freud, nos habla de ese desapego
pero este desapego desorganizado. ¿Por qué? Porque nos habla de ese desapego maternal, el cual Susan lo tuvo, a no tener ese afecto que nosotros conocemos como ser humano, que es primordial como ser humano tenerlo desde nuestro nacimiento. Ese afecto y esa relación afectiva madre-hija es realmente fundamental a la hora de desarrollar la personalidad del individuo. En este personaje de Susan Smith, yo encuentro en donde que ese desapego desorganizado que nos habla Sigmund Freud se alinea perfectamente con este caso, puesto de que no existió de ninguna manera un apego afectivo entre madre e hija. Ahora bien, cuando nos hacemos la interrogante de si Susan es una delincuente criminal que puede ser reinsertada a la sociedad, yo considero, como estudiante de la carrera de Derecho y en esta oportunidad de la cátedra de Criminología, que sí, que Susan, a pesar de todo este hecho tan horrible en la cual ella llegó a cometer por un amor hacia un hombre, Susan es una mujer tan joven que puede ser reinsertada a la sociedad siempre y cuando pueda estar ella con un estudio multidisciplinario de profesionales que le permitan, a través de terapias y a través de modificaciones de conducta, poderla ella lograr lograr amor propio, eso que tanto nosotros hablamos de la autoestima y de lo que es rescatar la figura materna, de lo que pueda ella exteriorizar y poder ella superar todos estos traumas psicológicos que demostró ella tener en todo este suceso en la cual ella se atrevió a asesinar a sus propios hijos. Entonces, finalmente sí considero que Susan puede ser reinsertada a la sociedad, como ya lo dije, a través de un apoyo, de un trabajo, de un equipo multidisciplinario, en donde haya la disposición de parte de ella, de querer ser reinsertada y de cambiar en su vida. Fíjense que aún estando Susan en la cárcel, ella repite el modelo del amor hacia el hombre, de la pasión, puesto que ella mantiene relaciones en la cárcel con funcionarios en donde ella se encuentra recluida. Ahora bien, vamos a lo que es el análisis psicológico y psiquiátrico de Susan y continuando con la misma línea. También conseguí este caso con amoldarlo o que se identifica plenamente con lo que nos dice los siguientes estudiosos de la materia y filósofos. Por ejemplo, tenemos que según la clasificación de H. Fumber, Susan es un tipo de delincuente por afecto. ¿Por qué? Porque ella por el afecto, por el amor hacia un hombre, logra ejecutar un hecho tan abominable como es el asesinar a sus propios hijos, que eran unos bebés. Para ella lo fundamental en su vida era el amor de Tom, era la pasión hacia Tom. Ahora, según la clasificación del Ambrosio, ella es una delincuente pasional, reúne todas las características donde como ser humano es capaz de hacer cualquier cosa por el amor, por la pasión, incluso llegar a hacer lo que hizo, llegar a asesinar a sus propios hijos. Según la clasificación de Frank Exner, quien yo encontré que Susan es una delincuente de ocasión activo, porque abarca la mayoría de los delincuentes que cometen hechos pasionales, hechos de amor. También cito aquí el Alexander Lacazaré, porque Lacazaré nos dice que el delincuente no nace siendo delincuente, sino que se hace delincuente por diferentes situaciones. Entonces veo aquí el caso de Susan, porque no teniendo el amor de su mamá, no tuvo ese amor intrínseco en ella, tampoco se lo puede dar a sus hijos, por lo tanto ella no puede repetir ese patrón porque no lo tuvo. Ahora bien, continúo con este estudio de la filosofía y de los estudiosos. También encuentro mucha relación con la teoría de Mendoza-Trocconi, que nos dice que no solo el sujeto es que viola la norma. En esta oportunidad no es solamente que Susan violó la norma, sino es que es un individuo que ha llegado al crimen por diferentes factores, desde aquello que tiene que ver con el aspecto biológico,
Fíjense cómo la parte de ella, de su psiquis, se encuentra alterado, tiene sus traumas psicológicos, los cuales en reiteradas oportunidades durante el desarrollo de su vida ella tiene intentos de suicidio. Ella repite el patrón del padre como búsqueda de salida de sus problemas y que, como ella misma lo dijo al declarar, no se atrevió ella a suicidarse, a acabar con su vida, pero sí a acabar con la vida de sus hijos. Finalmente encuentro que Susan Smith la encuentro como en una parte de la historia como una víctima simuladora, una víctima mentirosa, porque ella miente ante las autoridades cuando ella arma toda esa historia de un secuestro de un afroamericano que le quitó el carro, que no la dejó sacar a sus hijos. Ella miente, y entonces aquí vemos y encontramos esa figura que nos habla de lo que es una víctima simuladora. Y finalmente, como lo dije ya anteriormente, consigo que es una delincuente corregible. Susan Smith yo considero y consigo que es una delincuente que puede ser corregible en toda su formación. Ella es una delincuente criminal que puede ser recuperable e insertada a la sociedad. Ahora, partiendo que este caso de Susan Smith sucede en Estados Unidos y en el ordenamiento americano existe un jurado, y este jurado no le dio pena de muerte, sino la condenó a cadena perpetua con una posible salida a cumplir los 30 años de cárcel. En nuestro ordenario, haciendo una analogía con nuestro ordenamiento jurídico venezolano, lo encuentro aquí inmerso como lo tipifica nuestro Código Penal en el artículo 239, cuando ella hace la simulación de hecho punible, cuando ella inventa y recrea toda esta historia de un secuestro donde le quitan, la bajan de su carro, y toda esta historia que ella se inventó, lo encontramos tipificado en el artículo 239, que nos dice que cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o a algún funcionario de instrucción un hecho punible, supuesto o imaginario, será castigado con prisión de 1 a 15 meses. De igual manera, este artículo nos dice que al que simule los indicios de un hecho punible de modo que dé lugar a un principio de instrucción, se le impondrá la misma pena. El que ante esta autoridad judicial declare falsamente que ha cometido o ayudado a cometer algún hecho punible de modo que dé lugar a un principio de intrusión, a menos que su declaración sea un objeto de salvar a algún pariente cercano, un amigo íntimo o su bienhechor, incurrirá igualmente la propia pena. Posterior a este artículo también vemos el más importante, más centrado, que nos lo dice el título 9 de los delitos contra la persona, en el capítulo 1 del homicidio, que nos dice el artículo 405, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Y seguidamente el artículo 406 nos dice que en los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas: de 15 a 20 años de prisión quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otros delitos previstos en el título 7 de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles. En el caso de Susan, aquí lo vemos bien tipificado, bien indicado, cuando nos habla de por inmersión, como fue el caso de cómo ella utilizó el carro para que se hundiera y a la vez los hijos se ahogaran. Posterior a esto, entonces también vemos que está la pena de 28 a 30 años de prisión para los que perpetren cuando se vean en las personas de ascendientes o descendientes, o en la del cónyuge, en este caso que fueron la de sus descendientes directos. Como párrafo único, tenemos que quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados ordinales anteriores no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de las aplicaciones alternativas del cumplimiento de la pena. Es decir, que para nuestro ordenamiento jurídico, y en el caso de Susan Smith, le corresponde una pena máxima de 30 años de presidio. Este ha sido todo mi estudio de criminología del caso de Susan Smith. Espero que haya sido claro, entendible, y que haya sido muy positivo para todo lo que es el estudio de la criminología. Para mí fue bien satisfactorio, me enseñó muchísimo, aprendí bastante en esta cátedra de criminología. Agradezco mucho al profesor David Jiménez, como docente puedo decir que realmente es una persona que
insiste, está ahí encima del estudiante para lograr lo que es el objetivo principal, el estudio de la criminología, para que la tenemos, de qué se trata, cuáles son los aportes que nos da la criminología, y realmente siento como estudiante de la carrera de Derecho que este objetivo fue alcanzado en mi persona, porque logré ver lo interesante y lo importante del estudio de la criminología y del estudio de todo lo que esto nos aporta en el área de lo que es un delincuente criminal. Muchas gracias.